Amantísimo Dios, Señor, que estás en lo alto de los cielos, santificamos, alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana que has permitido que nos podamos reunir, Señor, después de que has velado nuestro sueño, que hemos podido descansar. Y, Señor, nos has dado el don de la vida para que en este día nosotros podamos buscarte de corazón y estar en conexión contigo. Querido Padre, estamos teniendo estas madrugadas, Señor, porque tú quieres salvarnos, tú quieres que nuestro ministerio esté lleno del poder de tu Espíritu Santo. Tú quieres hacer de nosotros instrumentos poderosísimos para tu causa. Y queremos rogarte, Padre, de que puedas conducir en cada momento a nuestra hermana que está dirigiendo las disertaciones, Señor, que con todo el poder de lo alto ella pueda transmitir tu palabra. Amén. Señor, tenemos motivos de oración que vamos a estar repitiendo en estas mañanas. Bueno, queremos ahora colocar en tus manos de amor a la familia de nuestro hermano misionero Isaías, que ha perdido un hijo, un pequeño, Señor, eh, sorpresivamente. Y pues queremos ponerlos en tus tiernas manos de amor, a él, su esposa, sus niños, su familia, Señor, por esta pérdida, Señor, que ha tenido. Que seas tú su consuelo y su poder para sobrellevar esta dura crisis que están atravesando. Amén. Eh, Pedimos por nuestro hermano Elías Daniel Vaquero, por la hermana Gaiscali, que están padeciendo una enfermedad de este mundo, Señor. Son misioneros y aplican el régimen pro salud en sus vidas, Señor. Queremos colocarlos también en tus amorosas manos y gracias, Señor, porque todo lo que ponemos en tus manos está bien guardado. Que tú puedas pasar tu mano de sanidad sobre ellos, Señor, y conforme a tu voluntad ellos Amén. estén activos, Señor, siempre en tu ministerio, que tú les des fuerza, les des salud, les des el poder para seguir haciendo tu obra. Querido Padre, viene la primera convención de OSI aquí en Venezuela y, y va a ser en la Fundación La Esperanza de Isaías 58. Señor, ponemos esta convención en tus manos de amor, Señor. Sabemos que cuando se quieren hacer cosas para ti, Padre Santo, para que progrese tu obra, el enemigo trabaja fuertemente para poner dificultades, para impedirlo, no porque tú nunca permites que impida las cosas. Gracias por eso, Señor. Y queremos ponerlos en tus manos de amor también, Señor, para que todo sea bajo tu dirección, Señor. Todas las personas que van a venir, todos esos dirigentes de OSI que van a venir, todos los que con tu ayuda puedan llegar a esa convención, que todo sea dirigido por ti, Señor. Que se pueda lograr el objetivo por el cual se está haciendo. Queremos pedir también por las personas, esos que son hermanos de iglesia, otros no lo son, incluso no practican alguna religión, pero que tú pones en su corazón, Señor, la generosidad para dar los recursos para que estos ministerios vayan adelante. Queremos pedirte para que tengan una bendición especial y sobre todo tu Espíritu Santo obre siempre en sus corazones para que sea una entrega completa de su corazón a ti como el dador de todo bien, Señor. Queremos pedirte para que esos recursos puedan llegar a cada ministerio, que puedan ser bien conducidos de manera que cumplan el propósito por el cual llegan esos recursos, Señor. Pedimos por el derramamiento de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Padre, que estamos con la mente clara, Señor, en que tú nos has hecho un llamado, tenemos un ministerio que cumplir, Señor, y queremos hacerlo con el poder de tu Espíritu Santo. Por Que favor. tengamos claro, Señor, nuestra misión, que esté bien clara y nuestra visión sea hacia la eternidad, tratando siempre, Señor, de cumplir tu voluntad en nuestras vidas.
Padre, te ponemos a la hermana Miriam también, Mayra, en tus manos de amor, Señor. Mayra González, ella quiere dedicar su vida, todo su tiempo a tu obra y está esperando su jubilación. Permite, Señor, que esos documentos se puedan movilizar, que pueda llegar a los departamentos respectivos para que pueda ella recibirla y así poder dedicarse como ella desea, con todo su corazón, a esta obra maravillosa. Así que, y cualquier otra petición que haya en el corazón de nuestros hermanos, Señor, que tú escuchas esas peticiones y sabes cuáles son los anhelos de nuestro corazón, que también tú puedes responder conforme a tu santa, divina y perfecta voluntad, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por este día y gracias por la palabra que vamos a recibir ahora. Bendito Amén. sea tu nombre. Perdona nuestros pecados, lo hacemos en los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, bendecido día para todos. Es un gozo para mí poder saludarles, poder estar con ustedes nuevamente en esta mañana. No hay ningún inconveniente. Sé que el video se escuchó con un volumen bajito y es que cuando hicieron la grabación tenía muy poco volumen, así que me es difícil subirle más el volumen. Voy a tratar de mejorar los otros. Yo no los he editado, sino así tal cual como me los han enviado, yo los he compartido. Y entonces vamos a editar los otros para poder subirle el volumen y ustedes puedan escuchar mejor. Estos testimonios de estos jóvenes que hemos estado escuchando, como ustedes bien han visto, muchos son uno de Colombia, la otra chica, ¿verdad? Allí en Argentina. Ellos están trabajando en una fundación que se llama Vida y Salud. Es un ministerio que nació recientemente allá en Argentina y damos gracias a Dios porque allá, como van a ver los testimonios que faltan, también hay venezolanos que soñaron con servir al Señor en algún momento y hoy pueden entonces estarlo haciendo, estar materializando ese sueño en otro lugar. Algunos recibimos el llamado para otro lugar, otros el llamado lo tenemos para trabajar allí mismo donde estamos. Y para mí, por mis deseos, por mi querer, estuviese en Venezuela, porque Dios sabe que mi tierra es primero, pero por circunstancias el Señor nos llamó aquí a Colombia a trabajar. Lamentablemente los planes como lo esperábamos no se dieron, pero como nosotros lo esperábamos no se dieron, pero como Dios escribe otros caminos y Dios tiene otros propósitos, entonces ahora podemos ver claramente el por qué el Señor hace que uno se mueva de un polo a otro polo en un país y cómo hace que lleguemos a donde estamos, porque no es casualidad que estemos donde estamos ahora. Así que vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, de estéril a madre de naciones. Y me imagino que ya se saben de quién vamos a hablar, ¿verdad? Hay muchas mujeres en este ministerio de Isaías 58 que quizás tienen sus hijos, pero se han sentido estériles en la obra de Dios. Y es importante que entendamos cómo Dios trabaja con esas personas y pueda el Señor entonces obrar con nosotros en esta mañana y que podamos ser llenados de su espíritu para entender el mensaje que el Señor nos va a dar hoy. Porque créanme que antes de que el mensaje sea para ustedes, es para mí. Y yo le doy gracias al Señor cada vez que me permite compartir su palabra, porque cada vez que hablo de su palabra, Él me está hablando a mí. Y eso es maravilloso, poder escuchar la voz de Dios cada mañana junto a ustedes. Vamos al libro de Génesis. Hoy vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a tener allí abierta la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 29 y 30. Génesis 11, 29 y 30. Dice, y Abraham y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai,
y el nombre de la esposa de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Sarai tiene un significado muy lindo, significa princesa. Así que Abraham consiguió una princesa y se casó. Esta princesa, que me imagino que Sarai era muy hermosa, era muy estéril. Imagínense ustedes cómo se sintió Sarai al casarse y ver pasar el tiempo y no darle un hijo. Quizás nosotros hoy día digamos, pero qué gran cosa podría ser eso. En el tiempo de Abraham, en los tiempos bíblicos, no tener hijos era prácticamente estar maldecida, estar maldita por alguna circunstancia de ella o de sus padres. El no tener hijos era una afrenta. Digamos que la feminidad de una mujer se mostraba teniendo hijos. Y Sarai no tenía esta posibilidad. Yo me imagino que casarse, no, lo viví. Casarse y que pasen los días y planificar tener un hijo, esperarlo con ansias y no tenerlo, esto es frustrante, ¿sí? Sin embargo, Sarai es una esposa obediente, va en compañía de su esposo esperando el cumplimiento de una promesa, porque Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos. De hecho, empezó con Taré. Empezó con el padre de Abraham y lo sacó de allí de Ur de los Caldeos y llegaron a la tierra de Harán. Allí murió Taré, el padre de Abraham, pero Sarai continuó con su esposo hasta que viese el cumplimiento de una promesa. En Génesis capítulo 12, versículo 5, dice: y tomó Abraham a Sarai su esposa y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Qué maravilloso, porque Sarai pudo ver el cumplimiento de una promesa que Dios estaba haciendo a su esposo. Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Ella tampoco sabía para dónde iba Abraham. Ella no tenía ni idea a dónde Dios los iba a guiar, pero sin embargo avanzó por fe, creyendo que el llamado que Dios le había hecho a su esposo era fiel, era verdadero. Así que ella ve el cumplimiento, parte del cumplimiento en este momento de lo que Dios estaba prometiendo a su esposo. Y sigamos en Génesis capítulo 12, versículo 2. Dice: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y el versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó un altar a Jehová que le había aparecido. Dios le hace una promesa, pero no se la hace a Sarai, se la hace a Abraham, que tenía que ver directamente con ella, porque Dios le estaba prometiendo a Abraham una simiente. Y la única esposa que Abraham tenía para este momento era Sarai. Así que seguramente vinieron sus inconvenientes mentales, le digo yo, porque ¿cómo es que Dios está haciendo una promesa a mi esposo cuando yo no puedo tener hijos? ¿Qué tipo de promesa está recibiendo mi esposo si yo no tengo esa posibilidad de darle hijos? ¿Será que por la mente de Sarai seguramente pensó: ¿será que Dios le va a dar otra esposa en mi lugar? ¿Cuáles serán los planes de Dios? Porque es que nosotros siempre empezamos a preguntarnos cuando Dios nos hace un llamado, ¿cómo Dios va a obrar? Y nosotros lo vemos a nuestra manera. ¿Será que Dios va a hacer esto? ¿Será que Dios va a hacer aquello para que esto se pueda dar? Empezamos a hacernos interrogantes, preguntas, ¿saben? Y muchas de esas preguntas no tienen respuesta. Y ahí, cuando no encontramos la respuesta a esas preguntas que dicen cómo se va a llevar a cabo el ministerio al que el Señor nos está llamando, entonces empiezan las dudas. Vamos al capítulo 12, versículo 10. Dice: y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Versículo 13 dice:
Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por amor de ti. Y el versículo 17 dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, esposa de Abraham. Ahora, gracias a la desconfianza de su esposo, Sarai estaba siendo la causante de las desgracias de aquel faraón. Saben, Dios siempre va a obrar a pesar de nuestras imperfecciones. Sarai era una esposa obediente y ella quizás pensó que todo lo que su esposo le decía que hiciera estaba bien. Así que ella obedeció. Está bien, si tú quieres que yo me llame tu hermana, lo haré. Y ella obedeció muy bien a la orden de Abraham. Pero se había olvidado entonces Sarai de la orden de Dios cuando el Señor dice que nos conservemos solo para nuestro esposo, para nuestro cónyuge. Dios obra a pesar de nuestras imperfecciones, porque a pesar de que Abraham desconfió del Señor y Sarai se prestó para esta desobediencia, el Señor detuvo a Faraón, enviándole plagas por causa de Sarai. Entonces el faraón ahora decide que Abraham se vaya de su lugar y de hecho hasta lo recompensa, porque Dios tenía otros planes a pesar de las debilidades de Abraham, a pesar de las debilidades de Sarai. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham, mira que no me has dado hijos, y aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Nuevamente Abraham recibe la promesa que iba a ser de un hijo propio. Pero vuelven otra vez las interrogantes, tanto a Abraham y a Sarai. ¿Con cuál esposa? ¿Con cuál mujer? Sarai es estéril. Y yo creo que Abraham por allá le dijo al Señor, Señor, recuerda, si sabes, ¿te has dado cuenta que me has dado una esposa y que esa esposa es estéril? ¿Cómo pues entonces dime, cómo pues yo hago para creerte en esto que me estás diciendo? Y Sarai, al escuchar a su esposo de que Dios le estaba haciendo estas promesas, su corazón seguramente se arrugaba, se entristecía, porque parecía que este llamado no era para ella, era para su esposo nada más. Era para su esposo porque era de él que iba a nacer el hijo, mas ella era estéril. En todo este tiempo, Sarai se sintió fuera de lugar. Llegaron a Canaán, pero ahora Dios le estaba prometiendo a Abraham una simiente, un hijo que iba a salir de sus entrañas. Pero ¿cómo iba a ser posible esto? Yo creo que Sarai se acongojaba de pensar en que ella iba a tener que compartir a su esposo a causa de las promesas de Dios. Y saben, Dios cuando hace un llamado, Dios nos va preparando. Recuerden que Sara era una princesa. No sabemos, la Biblia no aclara cómo fue la niñez de Sara, cómo fue su crianza, qué cosas tenía Sara que vencer antes de que pudiera desempeñar el papel que Dios le estaba llamando a hacer. Pero estoy segura que durante todo este proceso hubo mucho sufrimiento. Y es que cuando Dios nos hace un llamado, mi querido hermano, no quiere decir que no vamos a padecer. No quiere decir que nuestro ministerio no se va a encontrar con obstáculos, con situaciones difíciles, es más, con situaciones imposibles. Sarai era estéril. ¿Quién puede hacer que una mujer tenga hijos? ¿Quién le da esa facultad a una mujer para que pueda procrear? Y esto era imposible a los ojos humanos. Abraham ni siquiera lo creía, pensaba que era su siervo el que iba a heredar. Y muchas veces nosotros imaginamos lo mismo. Dios, tú me estás llamando, Dios, tú vas a cumplir tu promesa,
pero tal vez no va a ser conmigo. Yo no califico. Yo soy estéril, Señor. Yo no sé ni cómo explotar mis dones, cómo llevar esto adelante. No tengo ni idea cómo hacerlo. ¿Cómo es esto que el Señor me llama a hacer algo y es imposible que yo lo pueda hacer porque no sé cómo hacerlo? Así que Saraí, entristecida, muchas veces oró y lloró ante el Señor, seguramente diciéndole: Señor, yo anhelo ser parte del cumplimiento de esa promesa que le has hecho a mi esposo. Pero dime, ¿cómo lo vas a hacer? Y es que nuestras preguntas, nuestras interrogantes, siempre van a estar ahí. Dios le dice a Abraham lo siguiente, le dice que Dios va a obrar de manera directa. Ven el versículo 2 de Génesis 12. Vamos a volver a Génesis. Génesis 2. No, perdón. Creo que me equivoqué allí en la cita. No es Génesis 12. Y el versículo 4 decía, de capítulo 15, versículo 4, me equivoqué allí en la cita. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y la verdad es que perdí la cita de donde es el versículo que estamos leyendo, el versículo 7. No. Perdí la cita, perdónenme por eso, porque cuando hice la presentación también es Génesis 17. Vamos a Génesis 17 y el versículo 15. Denme un segundo, perdónenme por esta falla que no sé por qué perdí la cita. Bien. Vamos a continuar. Si en el momento la encuentro, la voy a compartir. Pero Dios le hace esa promesa. Abraham decide creerle al Señor de que era cierto, de que le iba a dar una simiente, de que le iba a dar un hijo, pero entonces Sarai, quien ya había conocido el llamado que Dios había hecho a su esposo, entonces ahora empieza nuevamente dudas. Nuevamente venimos con las dudas. ¿Cuál es esa promesa que el Señor te está dando a ti o que le está dando a otra persona que está muy cerca de ti, pero que no sabes a ciencia cierta qué papel juegas tú en esa promesa? Sara había querido ayudar a Dios. Vamos a Génesis 16. Sara, entendiendo que había sido ella, iba a ser ella quien iba a ser la madre de naciones, ella entonces decidió ayudar a Dios. Vamos a darle a Dios un empujoncito, porque pues por eso parece que Dios no está respondiendo. Habían pasado algunos años y nada que Abraham podía tener hijos. Entonces en el versículo 1 dice: y Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Te das cuenta, Abraham? Ese llamado no es para mí, es para ti solamente. Dios me ha hecho estéril. Te ruego que entres a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el dicho de Sarai. Sarai estaba desesperada. Sarai no entendía el por qué Dios estaba haciendo un llamado a su esposo que implicaba que ella tuviese que hacer el sacrificio de ahora, entonces tener que ceder su esposo para que estuviese con otra mujer.
Sara tristemente quiso ayudar a Dios porque se desesperó esperando la promesa. ¿Y cuántos de nosotros no nos ha pasado esto? Pasan los años, pasan el tiempo y nosotros estamos esperando una respuesta del Señor. Nuestro ministerio ha empezado a andar, creemos que el Señor nos va a guiar, creemos en que el Señor nos está dando algo para que hagamos, pero parece que todo el proceso para llegar hasta allá está tardando mucho. Y empezamos a ayudar a Dios. Y muchas veces, y le digo por experiencia propia, cuando nosotros iniciamos el ministerio en Gran Sabana, Venezuela, porque el Señor luego de estar aquí en Colombia, después que hicimos el curso de evangelismo de salud, estuvimos un tiempo en Venezuela, luego vinimos a Colombia. Creo que el tiempo que pasamos en Colombia, que la hermana Xiomara, por cierto, nos acompañó, fue parte del horno de fuego que todos tenemos que pasar. Un crisol que teníamos que vivir para que el Señor nos preparara para lo que venía después. Volvimos a Venezuela en el 2019, volvimos a servir en Venezuela, estuvimos un año sirviendo en el estado Portuguesa, en el Centro de Vida Sana Viscucuy, y allí en ese año fueron muchas pruebas, fueron muchos desafíos y parecía que el cumplimiento de la promesa no se veía. Señor, todavía no hallamos nuestro lugar. ¿Qué es lo que tú nos estás llamando a que hagamos? Pasó la pandemia, bueno, el Señor nos llevó allí por misericordia, porque salir de Colombia fue la mejor decisión que tomamos en ese momento. Salimos de acá, llegamos a Viscucuy y de una vez se desata la pandemia. Y durante esa pandemia estuvimos resguardados en aquel lugar donde no vimos situaciones difíciles, donde no vimos COVID porque estábamos en el campo, donde no hubo escasez porque el Señor siempre hizo provisión del alimento. Y allí estuvimos un año como familia, pero aún sentíamos que no era ese el llamado que era para nosotros. Estábamos viviendo en el sueño de otro, estábamos ayudando a cumplir el sueño de otro. Y eso era lo que Sara estaba viviendo. Voy a ayudarte a cumplir tu sueño, Abraham. Voy a ayudar a cumplir la promesa que Dios te ha hecho a ti. No es para mí, es tuya, Abraham. Yo no tengo nada que ver en esto, porque soy estéril, porque no te voy a dar hijos. Y así mismo nos pasaba a nosotros como familia. Estuvimos en ministerios donde sentíamos que estábamos apoyando los sueños, pero no era nuestro sueño. Y aun cuando en medio de las circunstancias, en medio de estos lugares, tratábamos de llevar nuestro sueño adelante, nuestro deseo, realmente no sabíamos qué era lo que Dios nos había llamado a hacer. Es allí cuando llego en el 2019 a Venezuela, cuando inicio el trabajo con Isaías 58 Venezuela. Y doy gracias a Dios por esta fundación y por la oportunidad de poder haber trabajado un buen tiempo con esta fundación, porque aprendí mucho de las personas que llevan a cabo ministerios en toda Venezuela y que aun cuando no hay recursos, no sé de dónde, pero Dios siempre les da para alimentar a otros. Eso me impactó, eso me hizo soñar, eso me hizo pensar en que cada uno tiene un llamado diferente. Así que estando allí, estuvimos un tiempo trabajando para la radio y entonces empecé a involucrar a mi pequeña que iba a cumplir 3 años, Elizabeth. Empecé a involucrarla en el ministerio porque entendí que no, si tienes hijos, no puedes hacer tu ministerio sin ellos. Necesitas involucrarlos si quieres enamorarlos de esta visión que el Señor te da. Y ahí es cuando mi niña de 3 añitos, ella ya sabía hablar muy bien y empezó a grabar audios conmigo para colocarlos en una radio secular. Estos audios estuvieron sonando por mucho tiempo y el Señor permitió que mi hija desarrollara ese deseo por servir al Señor, este deseo de comunicar las buenas nuevas de la salvación. Y allí, bueno, estuvimos durante, ya para el año 2020, estuvimos un año, ya para el año 2020, nosotros recibimos un llamado de Amay, de Gran Sabana, Venezuela. Mi hermana y mi cuñado Wislander estaban allá en Gran Sabana.
habían presentado un proyecto a aquella comunidad indígena y nos llamaron para hacer apoyo de este proyecto. Nuevamente éramos el apoyo de alguien y estábamos contentos porque obedecíamos a lo que Dios nos estaba colocando en el momento. Llegamos a Gran Sabana a apoyar el ministerio que ellos ya habían iniciado, a ayudarles con el proyecto que ellos habían colocado en mente. Y estando allí, vivimos, por supuesto, muchas pruebas. Al cabo de 2 años, el proyecto no se dio. Mi cuñado y mi hermana salieron de allí. Se sirvió, por supuesto, se hizo parte del trabajo que se iba a hacer allí, pero no se pudo completar. Cuando ellos deciden irse para Argentina, a la Fundación Vida y Salud, de la que hemos visto los testimonios y se van a dar cuenta que ¿por qué esos testimonios de Argentina o por qué de esta fundación? Porque mi cuñado trabajó todos estos años, año y medio más o menos atrás, estuvo trabajando en esta fundación con mi hermana. Actualmente ellos han venido a Venezuela, pero tienen seguramente planes, no sé qué les pondrá el Señor en el camino. Pero cuando ellos se van de allí de Gran Sabana, mi esposo y yo decimos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué es lo que vamos a hacer? Y clamamos al Señor y le dijimos, Señor, somos estériles. Nosotros no tenemos ministerio. Este proyecto era de otro y nosotros hemos venido a apoyarlo. Y ahora será entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Irnos de este lugar. Y ahí es cuando el Señor empieza a darle sentido al llamado que Dios nos estaba haciendo. Sara no había entendido su misión y esto la hacía insegura e infeliz. Y saben, lo digo por mi experiencia. Yo no había entendido mi llamado. Y eso sucede muchas veces cuando no entendemos el propósito, porque es que el llamado tiene que ver con el propósito que Dios nos da a cada uno como persona individual. Todos nacemos con un propósito en esta vida. Nadie nace al azar. Dios trae a personas a este mundo con un propósito. Si no, recuerden el caso de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice que desde antes de que nacieses te conocí. Antes, desde que estuvieras en el vientre de tu madre, te aparté y te di por profeta a las naciones. Desde antes de que tú nazcas, de que tú nacieras, todo bebé antes de nacer viene con un propósito de Dios incluido para su vida. Y quiero mostrarles un ejemplo. Yo tengo en mi mano este aparatico, ¿sí? Le llamamos mouse. Este aparatico fue el creador, el que lo hizo con la función de que pueda ayudarnos a guiarnos en una pantalla, en un computador. Pero ¿qué pasa si yo uso este aparato para tratar de clavar una puntilla? Para tratar de lavar los platos con este aparato. ¿Qué le podría suceder a este aparato? ¿Podría funcionar? O tal vez pueda darle unos cuantos golpes a la puntilla o al clavo. Tal vez podría hacerlo. Pero ¿se conservaría en la misma forma? ¿Se conservaría con la misma calidad? Por supuesto que no, porque no fue creado para ser martillo. Fue creado para ser un mouse que está sobre una mesa y que no recibe golpes. Porque al recibir golpes o a usarlo para golpear otra cosa, él se puede dañar. Y es precisamente eso lo que nos pasa a nosotros. Nosotros hemos sido creados con un propósito. Nacemos con una misión, pero cuando vamos en el camino y no la hemos entendido, somos como este mouse, si lo usamos para martillar. Y buscamos en nuestras carreras académicas, buscamos entonces motivo de vivir en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros hobbies, pero nada de eso nos hace felices. Saraí no había entendido, Sara, porque ya Dios le había cambiado su nombre. Vemos en el capítulo 17, versículo 15,
Dice, dijo también Dios a Abraham, en cuanto a tu esposa Sarai, no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, de reyes y de pueblos saldrán de ella. Y saben, Abraham seguramente en aquel momento no creyó. Y Sarai dijo, bueno, si el Señor ha dicho que me va a dar hijo, todavía tengo esperanza. Estoy joven tal vez. Pero en Génesis 16:5 dice que esta ayuda que Sara quiso darle a Dios, dándole a Agar como esposa a Abraham, trajo sus consecuencias. El versículo 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno y viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzga Jehová entre tú y yo. Sara estaba viviendo las consecuencias de una decisión errada, porque no había entendido su propósito en el Señor. Sara estaba viviendo una situación que definitivamente nadie quiere vivir, en la cosecha de nuestras propias decisiones. Como ella no tenía claro su llamado, como hasta ahora ella había seguido a Abraham porque el llamado era para su esposo y ella obedientemente le había seguido, ella no se había involucrado en el llamado, porque era estéril, porque no tenía ni idea cómo Dios iba a llevar a cabo el plan con una mujer que no podía dar hijos. Cuando no estamos viviendo en la visión de Dios, nos herimos nosotros y herimos a otros. Somos como este mouse. Tratamos de golpear y de usarlo para enterrar clavos y no para nosotros poder hallar esa misión para la que el Señor nos trajo a este mundo. Y nos herimos, porque mientras tratamos de buscar en otras cosas el propósito de nuestra vida, nos hacemos daño. Pero lo más triste es que también herimos a otros. Versículo 6 de Génesis 16. Dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué culpa tenía Agar de que Sara fuese insegura en las promesas de Dios? Sarai dice que la afligía. Llegó al punto en que Agar tuvo que huir. Huir. Tal vez en aquel momento estaba embarazada, porque si seguimos leyendo, dice que ella huye al desierto y el ángel de Jehová le dice que se vuelva a casa de Sarai. Estaba embarazada. Una mujer embarazada, saben ustedes cómo tiene las hormonas, ¿verdad? ¿Cómo tiene las hormonas una mujer embarazada? Terrible. Es muy sensible. Y todo aquello que le aqueja a ella, lo recibe el bebé. Por eso Ismael solo es producto de lo que Agar sentía en su embarazo. Era afligida por una mujer insegura que no había encontrado el propósito de Dios en su vida. Así que tenemos que tener cuidado con esto, porque si yo no entiendo mi propósito, puedo estar hiriéndome e hiriendo a otros y no me he dado cuenta. Yo hería a mi esposo y les confieso que no fue nada agradable, porque yo estaba tratando de hallar mi lugar en este ministerio, pero no lo entendía. Y mientras lo esperaba, hería a la persona que Dios había puesto a mi lado. Y yo estoy segura que como yo, Sarai también hería a su esposo. Porque ahora Abraham, quien no había buscado otra mujer, tenía que vivir en medio de rencillas de dos mujeres que se peleaban por la atención de él. Sin embargo, es allí donde el Señor nos permite, es allí en la aflicción donde el Señor nos hace ver cuál va a ser nuestro llamado. Cuando quedamos allí solos en Gran Sabana, recuerdo que nos sentamos y conversamos y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos a ir? No tenemos lugar para llegar. Y entonces es ahí cuando Dios empieza a dar forma al ministerio.
que Sara iba a desempeñar con su esposo y que nosotros como familia íbamos a llevar adelante. Génesis 17, 15 al 17. Dijo también Dios a Abraham, en cuanto a tu esposa Sarai, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijos, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos saldrán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de dar a luz? Y dijo Abraham a Dios, te ruego que Ismael viva delante de ti. Ahora Dios le dice a Abraham que tenga la seguridad que la madre de su hijo, de su simiente, va a ser Sarai. Y que de ella van a nacer reyes, que van a nacer naciones y pueblos. Otros, quizás escuchar esto dirían, qué locura, ¿cómo? Si es estéril. Pero así fue. Sarai cambió su nombre a Sara. Dios le transformó el llamado, le dio una nueva identidad a Sara. Y ahora, aunque Abraham se rió en su corazón, Dios le dijo que iba a ser de ella. Pero a veces es más fácil creer en nuestros conceptos y prejuicios. Génesis capítulo 17, versículo 18 dice, te ruego que Ismael viva delante de mí, dijo Abraham. Abraham pensaba que ese cumplimiento aún iba a ser por Ismael, porque de alguna forma los hijos de las siervas venían a ser hijos de sus señores. Pero Dios nuevamente confirma su llamado. Versículo 19. Y respondió Dios, ciertamente Sara, es Sara, Abraham, es Sara tu esposa quien va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él y con su simiente después de él por pacto perpetuo. Versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo, el año siguiente. Y Sara seguramente estaba diciéndole a Abraham, pero pregúntale de nuevo a Dios, pregúntale cuál es mi papel en esto, porque todavía soy estéril. Y además, tú tienes 100 años, yo tengo 90. Ya hasta se me ha pasado la costumbre de las mujeres. Ya estoy en la menopausia. Pero ahí es cuando Dios, por misericordia, ahora te hace un llamado directo. Versículo 9 del capítulo 18 de Génesis. Y dice el Señor, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu esposa? Y él respondió, aquí en la tienda. Los ángeles llegaron a la casa de Abraham para darle un anuncio. Pero realmente el propósito de Dios al llegar a la casa de Abraham era hablar con Sara. Y ahí cuando Sara estaba en la tienda, Dios la estaba viendo. Dios sabía que Sara estaba en la tienda. ¿Dónde está Sara? Preguntó Dios. ¿Y dónde está Sara? Y ahí es cuando Abraham le dice, está allí en la tienda. Y Sara estaba escuchando. Sara estaba oyendo. Versículo 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo tu esposa Sara. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Pero ¿cuál es nuestra reacción? Yo no califico, Señor. Yo no califico. Ante un llamado directo, todos debemos tomar una decisión. Génesis versículo 11 y 12 del capítulo 18. Y Abraham y Sara eran viejos, estaban entrados en días y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Por favor, Señor, considera bien lo que estás diciendo. Yo soy una mujer vieja, no voy a tener fuerzas ni para tener ese bebé. Y además, ¿cómo lo voy a criar? Abraham está viejo también. Ya tenían canas. Ya Sara había pasado tiempo en que había empezado su menopausia. Pero Dios con su amor y misericordia responde, porque aún seguimos siendo incrédulos, pero Él continúa
diciendo y hablando a nosotros. Versículo 3, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que dará a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Y nosotros nos cuesta entender que para Dios no hay cosas difíciles. Estando allí en Gran Sabana, Dios nos llama a ser directores de una escuela de pequeños evangelistas. La directora del ministerio de infantil me dice, mi hermana, por favor, encárguese, ayúdeme para reunir un grupo de niños y enseñarles a predicar. Recientemente, cuando ella me dice esto, habíamos estado en el Campori, allí en Gran Sabana, y mi hija había tenido la oportunidad de hacer su primera predicación ante 200 personas. Tenía solo 5 añitos y ella estuvo estudiando por un mes más o menos su sermón. Tenía que presentarlo en el Campori y ella iba participando por el evento de oratoria. Y no sabíamos que Dios la iba a utilizar a tal punto para ayudarnos a entender cuál era nuestra misión. Elizabeth se levantó con el poder de Dios en esa plataforma, en aquel Camporí, que recordarlo me emociona. Si lloro es de felicidad, porque ella fue tomada por el Espíritu en esa plataforma cuando tomó ese micrófono. Y ella predicó y predicó con tal poder que su llamado lo atendió todo un auditorio. Se pusieron de pie. Y cuando yo vi esto y vi que Dios estaba haciendo esto a través de mi hija, sentí mi sueño realizado. Dios mío, gracias, porque esta hija que me diste, realmente tú la has preparado para esto. Y allí muchas madres se acercaron. ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que haces con tu hija? Y yo no sé, yo realmente no sé. Sara no sabía lo que estaba escuchando. Sara no entendía lo que Dios le estaba prometiendo. Y entonces ella dice en el versículo 15, no, yo no me reí porque tuvo miedo. Pero Dios le dice, no es así, te has reído. Te has reído, Sara, yo te he visto. Yo he visto tu incredulidad, la he conocido. Y el ver a mi hija parada en esa plataforma fue para mí un gozo, pero también me llené de miedo cuando empezaron a decirme, dinos cómo lo haces, porque yo realmente no estaba haciendo mucho. Dios estaba haciendo todo en ella, en mí y en mi familia. Pero surgieron nuevamente las dudas. Señor, ¿estamos preparados para esto? Génesis capítulo 20, versículo 5 dice, ¿no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Versículo 7 dice, ahora pues devuelve su esposa a este hombre porque él es profeta y orará por ti y vivirás, y si tú no la devolvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. Y el versículo 11 dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, cierto, no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi esposa. Nuevamente nuestras debilidades humanas. Nuevamente nosotros preocupados por lo que Dios quiere hacer, pero que nosotros como no entendemos cómo lo va a hacer, empezamos a dudar y en esas dudas tomamos decisiones que afectan el ministerio que el Señor nos está dando. Pero a pesar de todas esas caídas, Dios conocía el corazón de Abraham y el corazón de Sara y sabía cuánto ellos habían dado y cuánto amaban al Señor. A pesar de sus temores y de sus dudas, finalmente se cumple la promesa en ellos. Dios trae un hijo a sus vidas. Siendo ancianos, siendo viejos, el Señor les da y el cumplimiento de esa promesa. ¿Y cómo lo hace Dios? Vean, tan hermoso como lo relata el libro de Hebreos.
Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12. Hebreos 11 y 12. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias y vamos a leerlo. Si usted tiene la oportunidad y tiene la Biblia en su mano, no deje de marcar estos textos, porque mire lo que dice. Por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Y el versículo 12 dice, por lo cual también de uno, y ya casi muerto, dice aquí, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Crees que tu ministerio está muriendo? ¿Que está casi muerto porque tus expectativas se han caído? ¿Porque no han salido las cosas como tú las pensabas? Tal vez tu ministerio está casi muriendo, pero la Biblia dice que de alguien casi muerto y de una mujer que no tenía fuerzas porque era anciana, porque ya había pasado la edad, porque ya había pasado el tiempo, Dios la hace madre de una nación. Y a este hombre que estaba casi muerto, Dios le da hijos, tantos que no se podían contar. Y aún no termina la historia, mi hermano, porque cuando Dios llama, su visión va a trascender en el tiempo. Su misión va a llegar mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Hoy estamos dando inicio a un ministerio. El Señor nos ha dado la posibilidad de cumplir nuestro sueño, porque es que cuando Dios llama, capacita. Génesis capítulo 21. Nuevamente volvamos a Génesis, capítulo 21, versículos 6 al 8. Génesis 21, 6 al 8. Y dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién diera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le he dado un hijo en su vejez. No solo Sara tuvo un hijo, sino que no tuvo que buscar nodriza para alimentar a ese bebé. Ella lo amamantó, ella lo tuvo en sus brazos, ella lo vio crecer. Y fue la vida de Sara, 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Su legado ha sido tan grande que nosotros seguimos siendo hijos de la promesa. Dios se ocupó de no emitir ninguno de los errores de Sara. ¿Con qué fin? Con el fin de que tú y yo veamos que es posible, que lo único que necesitamos es creerle a Dios, creer en sus promesas, porque Dios lo va a hacer, no con tus fuerzas, no con tus recursos, no solo con tus ideas. Dios lo va a hacer a través de ti, no con lo tuyo, sino con lo de Él. Tú eres un instrumento para Dios bendecir a todas las familias de esta tierra. Tú puedes ser matriarca o patriarca en este día. Nosotros solo necesitamos creerle a Dios. Él es un Dios de generaciones. ¿Cómo vas a impactar tu generación? ¿Cómo es que vas a llevar este ministerio que el Señor está poniendo en tus manos para que tus hijos, los hijos de tus hijos, tus bisnietos, tataranietos puedan continuar el legado que Dios te está dando hoy? Y ahora quizás lo veas imposible y diga, Señor, yo estoy siguiendo los sueños de otro. No he encontrado mi propósito en esta tierra. ¿Para qué me trajiste? Y yo te invito en esta mañana a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo es que voy a ser un instrumento para bendecir a todas las familias de la tierra? Y quizás ahora mires hacia adelante y mires en lo que estás ahora y digas, Señor, soy estéril, no califico. Y ahí es cuando el Señor te pregunta,
¿Hay algo difícil para mí? ¿Será que es difícil para Dios? ¿Será difícil para Dios llevar adelante tu ministerio? ¿Será difícil para Dios darte los recursos para poder cumplir tu sueño? Yo no me imaginaba qué iba a hacer Dios conmigo, con mis hijos y con mi familia. No me imaginaba a dónde el Señor nos iba a llevar con aquella primera predicación, con esos años que pasamos en aflicciones. Yo no me imaginaba lo que el Señor estaba tratando con nosotros para lo que nos iba a llevar. Porque es que todo ministerio requiere compromiso y requiere una responsabilidad. Y cuando recibes ese llamado y Dios te invita a llevarlo a cabo, muchas veces decimos, Señor, no soy yo, ¿no será que te equivocaste? ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Cuando Moisés estuvo allí terminando esos 40 años de peregrinación en el desierto y Moisés ya había encontrado el propósito para él, quizás otros estamos en esta situación, habíamos encontrado el propósito, ya sabíamos para lo que habíamos sido llamados, pero llegó el momento en que Dios dice, ya va, tú no vas a continuar, porque esto que tú has conquistado, lo verán tus hijos, lo verán tus nietos. Ellos llevarán adelante esto que tú hoy has iniciado. Y Moisés le dice, Señor, pero he trabajado toda mi vida, ahora tengo 120 años y tú me estás diciendo que yo no voy a haber realizado el propósito para el que tú me llamaste. No, Moisés. Ahora yo te pido que subas al monte. Sube al monte, Moisés. Porque es que tú no estás viendo desde el modo en que yo te estoy viendo las cosas para ti. Sube a la montaña, Moisés, porque desde la montaña se puede ver lo que del valle no se puede ver. Y el Señor hoy te está diciendo, ve, sube a la montaña. Tal vez tú no estás entendiendo hasta ahora lo que el Señor te tiene haciendo. Tal vez no le has visto sentido. ¿Y saben por qué no has ido a la montaña? Moisés no entendía. 40 años, todo este tiempo, y no voy a haber realizado el propósito para el cual me permitiste pasar por este desierto, por esta aflicción. Hoy necesitamos subir a la montaña y preguntarnos, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Había algo difícil para Dios en el tiempo de Sara? No. ¿Había algo difícil para Dios en tiempos de Ana? No. ¿Había algo difícil para Dios en tiempos de Jesús? No. ¿Será que hay algo difícil para Dios ahora? No. Por supuesto que no. Y de ahora en adelante, empieza a ver desde la montaña. Ve con la mirada de Dios, porque Moisés en aquella montaña murió. Y quizás Moisés murió con muchas preguntas, porque no pudo entrar a la Canaán terrenal. Y es que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Moisés quería entrar a una tierra prometida en esta tierra, pero Dios quería llevarlo a una tierra prometida verdadera. No a una que fluye leche y miel, sino a una donde las calles son de oro. Y Dios se llevó a Moisés al cielo, lo resucitó y se lo llevó. Y está ya como testimonio de todos nosotros. Si algún día moriremos, podremos resucitar e ir con el Señor. Por eso, mi querido hermano, mi querido amigo, en esta mañana yo les digo, el Señor nos dice, ¿hay algo difícil para mí? ¿Ya te preguntaste cómo vas a impactar tus generaciones? ¿Cómo es que vas a subir al monte? ¿Con qué visión vas a ver ahora tu ministerio? Porque para Dios no hay nada difícil. Porque cuando Dios hace un llamado es porque te está dando la seguridad que Él va a caminar contigo.
Dios le dio a Sara un hijo que lo llamó Isaac. Y este hijo continuó con el legado y asimismo Jacob y asimismo los hijos de Jacob. Y hasta el punto que hoy día nosotros por fe somos descendientes de Abraham y de Sara. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que el Señor nos ayude a poder tomar ahora la decisión de impactar a nuestra futura generación. Que nuestro ejemplo de hoy, nuestro ejemplo de fe pueda cautivar tanto a la generación que sigue, que ellos quieran seguir nuestro legado. Que podamos decir con toda la capacidad que el Señor nos da, ¿hay algo difícil para Dios? Pregúntate cuando tienes escasez de recursos en el ministerio, ¿hay algo difícil para Dios? Cuando has escuchado la invitación a una capacitación y dices, yo no tengo dinero, aquí todo es en dólares, yo no tengo cómo llegar allá. Y la pregunta es, ¿hay algo difícil para Dios? No lo hay. Créele al Señor. No solo crees en sus promesas, créelas y apropialas para ti, acéptalas, tómalas, porque son tuyas. Dios te las está dando a ti. Y el Señor hoy te está diciendo, no hay nada difícil para mí. Vamos adelante. Vamos a conquistar Canaán. Vamos a seguir adelante y vamos a hacer un ministerio que impacte tu generación y otras generaciones, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo te usaré a ti como instrumento para que puedas impactar la vida de otros. Vamos a impactar las ciudades a donde vivimos con el mensaje y el ministerio que el Señor nos ha dado. Cantemos juntos este hermoso canto. En un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará. Todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy vivir como Jesús vivió,
darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Amén. Vamos a ahora dedicar estos momentos para orar. Amén, amén, amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que hoy nos ayude a subir a la montaña por fe. Amén. Que nos ayude a ver lo que el Señor va a hacer con nosotros y con quienes siguen detrás de nosotros. Oremos. Amantísimo Padre que estás en lo más alto y sublime de los cielos. Gracias, Señor, queremos darte en esta mañana, porque nos has dado el privilegio de ser llamados para hacer una obra en esta tierra. Señor, una obra que los ángeles anhelan hacer, porque ellos, Señor, quisieran poder dar las buenas nuevas de la salvación. Oh Padre, pero tú has dejado ese maravilloso privilegio para nosotros, porque quieres prepararnos, Señor, para habitar en las moradas celestiales. Señor, quizás a la mayoría de los que estamos aquí, tú nos has dado un ministerio. Nos has ayudado a encontrar el propósito, pero tal vez algunos todavía no lo saben. Y como Sara, Señor, como Saraí, están buscando, Señor, el lugar a donde tú realmente les estás llamando. Están buscando, Señor, respuestas y seguridad. Están buscando identidad en ti, Señor. Te ruego, Padre, que nos permitas ver con tus ojos. Ayúdanos, Señor, para como Moisés subir al monte y entender cuál es tu plan, Señor. Ayúdanos a ver con tu mirada, con tu visión. Permite, oh Padre, que el ministerio al que nos has llamado podamos, Señor, desempeñarlo no a nuestra manera. No permita, Señor, que tomemos decisiones queriendo ayudarte a cumplir ese propósito para el cual nos llamaste. Oh Padre Celestial, en tus manos queremos entregar nuestros temores, nuestras dudas. Ayúdanos, Señor, ya no a seguir ni a perseguir el sueño de otra persona. Ayúdanos a tener nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos. Y como tú lo has dicho en tu palabra, Señor, en el Salmo 37:5, ayúdanos a deleitarnos en ti, de manera que tú concedas esas peticiones que hay en nuestro corazón. Oh Padre Celestial, en esta mañana, quiero en tus manos colocarnos todos los que estamos reunidos en esta sala virtual, pero también, Señor, a quienes no se han podido conectar por causa de la electricidad,
por causa, Señor, del internet o por cualquier otro inconveniente, Padre, te ruego, oh Dios, que nos tomes en tus manos y que como a Saraí, Señor, nos des identidad. Si es necesario, Señor, cámbianos el nombre. Ya no queremos llamarnos como nuestro viejo hombre. Queremos que hagas, Señor, de nosotros nuevas criaturas que nazcan en tu reino para ser misioneros, para tener una visión clara, Señor, que tú nos estás llamando a dirigir este ministerio, no a causa solo de nosotros, sino de quienes siguen detrás de nosotros. Permítenos impactar nuestras generaciones siguientes, Señor, de manera que cuando tú vengas, oh Padre, y si nosotros hayamos ido al descanso, podamos o estemos aún vivos, Señor, al reunirnos contigo y nos encontremos allá, Señor, podamos ver con sorpresa el fruto de lo que tú nos has permitido llevar en esta tierra. Porque no sabemos, Señor, Sara no supo, ella murió y ella no vio los reyes que salieron de ella. Ella no vio, Señor, el cumplimiento final de tu promesa al enviar a tu Hijo a través de sus generaciones. Oh Padre Celestial, permite que nosotros hoy podamos hallar ese propósito para el cual tú nos has traído a este mundo. Ya no queremos seguir hiriéndonos, Señor. No queremos herir a otros. Danos la certeza y la seguridad de que tú, Señor, nos has hecho nuevas criaturas en ti y que de hoy en adelante, Señor, podemos caminar como viendo al invisible. Gracias por escuchar nuestra oración. Bendice cada ministerio de Isaías 58. Bendice cada ministerio, Señor, que pertenece a esta organización de OSI, porque todos, Señor, estamos buscando terminar la obra que nos has dejado, porque todos, Señor, anhelamos ir a casa muy pronto. Gracias, Señor. Gracias porque tú respondes nuestras oraciones de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Todas estas cosas, Señor, te las imploramos y te las agradecemos y esperando, Señor, tu pronta respuesta en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.